El favor anticipado de Dios, así se llama esta meditación. Vamos a ir por favor a Génesis. El capítulo 2, el versículo 1 y 2 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo. De nuevo el 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El Señor, a través de Génesis, en el capítulo 1, que podemos ver un par de versículos nada más, en el 1:1, por ejemplo, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 7 dice: E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. En el versículo 11 dice: Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, y así sucesivamente. Entonces, lo que veo aquí es una obra maravillosa y maestra de Dios, porque realmente toda la creación es perfecta. Dios lo hizo así, se puede sostener a sí misma, porque da fruto, ese fruto vuelve a dar otro árbol, eso vuelve a dar fruto, y así sucesivamente. Y el Señor cuidadosamente desde el primer día crea la tierra, pone árboles, pone peces, pone animales, pone las lumbreras, el sol, la luna y qué sé yo, todos los detalles que tenía que tener este ambiente. Y finalmente, en el día sexto, corona su creación y pone al hombre y a la mujer. En el día séptimo, después de que Dios corona su creación con el hombre y la mujer, que no habían sido creados de los elementos, sino que habían sido a imagen y semejanza de Él mismo, por eso es que corona su creación, porque Él mismo se estaba extendiendo en su creación, dice que el séptimo día Él descansa. A partir de ese momento, el hombre tenía toda provisión para él en ese lugar. La provisión vino cuando él la necesitaba o antes que la necesitaba. Por ejemplo, si quería comer, ¿qué tenía que hacer? Levantar la mano, tomar un fruto de un árbol y comer. Si quería trabajar, ¿qué tenía que hacer? Estaba a cargo del jardín, tenía que pasear por el jardín. O sea, todo estaba previsto para que él pueda vivir de acuerdo al diseño con el que Dios los había creado. No tenían ninguna necesidad de nada. ¿Qué hubiese pasado si Adán en el jardín le hubiese dicho: Señor, esta mañana te oramos y te pedimos porque nos des alimento? ¿Hubiese sido una oración correcta? No. ¿Era una oración que parece espiritual? Sí. ¿Pero era una oración correcta? No. ¿Por qué? Porque él ya había previsto el alimento. Lo único que él tenía que hacer era levantar la mano y tomar el alimento. No sé cuántas frutas habían, no sé cuántas cosas habían, pero lo único que él tenía que hacer era levantar la mano y tomar para sí algo que ya había sido preparado para que él pueda vivir, para que él pueda vivir en paz, para que él pueda tener alegría. La misma presencia de Dios estaba ahí. Lo único que él tenía que hacer era dirigirse a Dios, y la presencia de Dios lo envolvía todo, y dice que caminaba en el huerto. Entonces, hay un principio en las Escrituras que hablan de cuál es el corazón de Dios con respecto a las cosas. Y por eso es que me gustó tanto el testimonio de
Orlando y Anita, porque ellos estaban detrás de algo, pero no estaban viendo al Dios que provee, al Dios que prevé y que anticipadamente provee todo lo que necesitamos. Ellos estaban viendo en esa situación lo que necesitaban y qué más tenían que hacer para obtener lo que estaban buscando. En ese momento, un crédito para comprar su departamento. Lo que ellos no contaban es que Dios ya había preparado anteriormente a una persona que de algún modo iba a relacionarse en su entorno, en este caso era yo, para ser de bendición a su vida y ser la puerta que se iba a abrir para que él pueda recibir esa bendición. Pero eso estaba preparado. ¿Por qué? Porque tal vez él no sabía ni por qué tenía que ser director de una cooperativa. Tal vez él, cuando tomó el puesto, simplemente era una oportunidad que tenía en su vida. Pero Dios ya estaba armando un plan antes inclusive que Orlando y Anita estén pensando en querer tener un departamento. Ellos primero estaban organizando sus vidas como personas. Ellos primero estaban organizando su relación, sus dolores, sus frustraciones, sus miedos. Pero mientras estaba pasando eso, Dios ya sabía que en el deseo del corazón de ellos iba a haber un lugar. No por nada dice la palabra que vivamos y que tengamos un lugar donde podamos ser la expresión del favor de Dios. Vivamos en un lugar separado de padre y madre, dice la palabra, y que en ese lugar podamos ser la expresión del amor de Dios. Entonces Dios ya estaba preparando un ambiente, una puerta que se iba a abrir para que ellos puedan encontrar la respuesta a la bendición en esa área de sus vidas. Era algo que ellos no lo podían haber planificado antes, porque apenas se estaban ocupando de vivir, de existir, de poder encontrarse ellos mismos con ellos mismos. Del mismo modo, cuando Adán y Eva son colocados en el jardín, toda provisión ya estaba determinada, ya estaba puesta ahí con anticipación. Cuando Dios ponía los árboles que iban a dar alimento, ¿había Adán para comer? No había. Entonces Dios, ¿para qué lo puso? Si no había quien se coma eso. Es que Dios ya estaba pensando en qué iba a coronar su creación, y eso estaba relacionado directamente con sus hijos, con Adán y Eva. Pero Dios ya tenía la provisión anticipada. Miren cómo piensa el Señor. Necesitamos saber cómo piensa el Señor para que cada vez que estemos delante de Él, sepamos cómo dirigirnos a Él. En Mateo, este versículo es, en Mateo capítulo 11, el versículo 11 y 12 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren qué interesante este versículo. Dice: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Está hablando lógicamente hasta Juan el Bautista, ¿no? Dice, no se ha levantado otro mayor. Y luego hace una comparación y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Quiere decir que no se había levantado ni siquiera
Moisés, ni siquiera Elías, ni siquiera Sansón. ¿Quién quieren pensar? ¿Qué profeta? ¿Qué hombre importante en la historia de la iglesia, del pueblo de Israel? Moisés, tal vez uno de los caudillos de ese pueblo que los sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Pero dice que hasta ese día no se había levantado un hombre mayor que Juan, o sea que él era mayor que Moisés, era mayor que Jeremías, era mayor que todos los profetas juntos, que todos los hombres valientes de la época, era mayor que David, era mayor que Salomón. Por algún motivo lo deja escrito de ese modo. Pero después miren la comparación. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, cuando tú conoces de esta salvación y de este favor, te haces hijo. ¿Y tu nueva ciudadanía dónde está? En el reino de los cielos. Quiere decir que ahora tú perteneces al reino de los cielos. Dice, el más pequeño en el reino, mayor es que él. Quiere decir que no importa cuál sea tu tamaño en el reino de Dios, así seas en el más pequeño, eres mayor que Juan el Bautista. Eso está diciendo la palabra. Y Juan el Bautista era mayor que cualquier profeta, que cualquier hombre prominente, ya sea un rey, ya sea un profeta, ya sea un sacerdote. Lo que está diciendo es que hoy en Dios nosotros tenemos una posición de favor y de bendición, porque ahora somos hijos, ahora somos parte del reino. Y esa posición de favor y de provisión ¿quién nos ha llevado a ese lugar? Nos ha llevado la cruz de Cristo. Porque cuando hemos pasado por la cruz nos hemos hecho hijos del reino. Ahora somos hijos del reino, el más pequeño en el reino. No importa si tu fe es la más pequeña, Dios te pone en una posición hoy día que está por encima de todos los profetas y los grandes hombres de Dios. Porque con una pequeña fe, como dice la palabra, del tamaño de un grano de mostaza, dice la Escritura, podrías hablar a las circunstancias y hacer que éstas cambien en tu favor, porque Dios te ha puesto en ese lugar. En el Salmo 95, el versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuál es el pueblo que no puede vivir en esa condición de autoridad, en esa condición de gobierno y de reino? Es aquel pueblo que está divagando en su corazón. Y que aquí en Israel dice, y no han conocido mis caminos, y que no estamos siendo como expuestos a la Escritura para vivir en esta verdad y en esta realidad. Dios ha previsto todas las cosas. Dice la palabra que cuando el Señor entregó su vida en la cruz, entregó su cuerpo, y dice que por su cuerpo, que en obediencia fue entregado, porque él podía haber escapado, fue llagado y que por esas llagas fuimos nosotros curados. Luego dice que ese cuerpo llevó en sí el dolor de los clavos, y todos esos hablan de los decretos y los juicios que pesaban sobre la humanidad y que él decidió llevar en su cuerpo. Dice que él fue empobrecido para que nosotros seamos enriquecidos. Todo esto pasó en la cruz. Todo esto pasó cuando él entregó su cuerpo. Y dice que entregó su sangre
para que nosotros podamos ser redimidos, eso es, comprados, justificados, santificados, perdonados los pecados, para que podamos vivir en plena comunión con el Padre, para que podamos participar de la sangre del Señor, que es la que en la sangre está la vida, o sea, pues podamos participar de su vida. Quiere decir que este momento en la historia de la humanidad restablece en las vidas de los hombres su posición de gobierno y de autoridad que tenía en el jardín. Una posición de toda provisión. Pero cuando ellos salen del jardín, ¿qué pierden? Pierden todo. ¿Qué tenían que hacer para comer después de que sale Adán y Eva del jardín? Tenían que trabajar el campo. Y además estaba maldecido por causa de lo que pasó, del incidente. Tenían que transpirar, dice la palabra, para poder comer. Antes solo necesitaban levantar las manos y comer. La provisión estaba ahí para ellos. Ahora necesitaban esforzarse para tener esa provisión en sus vidas. Cayeron de esa gracia, cayeron de ese favor, cayeron de esa provisión. Pero Dios, así como lo muestra en Juan, el más pequeño en los reinos, en el reino, hoy día es más grande que Juan, y Juan era más grande que cualquiera de los profetas y los reyes de ese tiempo. Hoy día el Señor nos trae a esta nueva posición de autoridad cuando pasamos a través de la cruz y una obra de salvación maravillosa opera en nuestras vidas. La salvación tiene por lo menos 4 áreas que alcanzan a nuestra vida. A veces cuando pensamos en salvación, pensamos en el Señor me perdonó de mis pecados. Pero eso es un área. En la palabra salvación, en el original, tiene por lo menos 4 acepciones que tienen la misma calidad en la descripción de la palabra. Una de las acepciones, cuando dice que hemos sido salvos, es que hemos sido sanos. Esa es una de las palabras acepción. Si tú dices yo soy salvo, estás diciendo yo soy sano. Significa que eres sano. Cuando dices yo soy salvo, estás diciendo yo soy libre de toda opresión y de toda cadena. Significa, también tiene ese significado. Cuando dices yo soy salvo, también estás diciendo soy perdonado. Significa que Dios te ha perdonado todos los pecados. Y cuando estás diciendo yo soy salvo, también estás diciendo que eres bendecido en todas las cosas. Entonces, cuando dices soy salvo, integralmente la palabra salvación implica todo esto. Quiere decir que el Señor, a través de su sangre y de su cuerpo, te alcanza con favor en sanidad, que puede ser, primero ha sido en tu espíritu, pero puede ser en tu alma y en tu cuerpo. Te alcanza con libertad contra todo aquel juicio que procedía de Satanás, todas aquellas iniquidades que pesaban en tu contra, ahora ya no pesan. Cuando eres salvo es que has sido perdonado, no hay pecado anterior que pueda condenarte o que pueda juzgarte. Y cuando dices soy salvo, dices soy la persona adecuada para recibir todo el favor y la bendición de Dios sobre mi vida. Soy el lugar correcto, soy el tiempo exacto, soy el lugar de favor y de bendición. Entonces, la posición que tenía Adán, descrita por Juan como un lugar de alta preeminencia, ahora es descubierta a nuestras vidas a través de la cruz, cuando aceptamos la gracia del Señor. La cosa es, ¿qué hacemos con esta nueva posición que tenemos? En este lugar, todo ha sido previsto en la cruz, todo. Por ejemplo, nuevamente hablamos del testimonio de Orlando. Orlando
y Anita, una familia que necesitaban cambiar su condición de vida en el sentido de que vivieron muchos años pagando alquiler. Dijeron, no, este dinero se nos está yendo y no estamos haciendo nada. Entonces un día le dicen al Señor, Señor, queremos ver que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. Tú dices la palabra que eres toda provisión para nosotros y que tienes un lugar para nosotros, un lugar seguro donde estar, un lugar donde vivir, un lugar donde construir algo que es nuestro. ¿Estaba esa provisión en la cruz del Calvario? Sí estaba. Lo único que tenían que hacer ellos era tomar posesión de eso, tomar posesión de la palabra y de la promesa, declararla, orar juntos, ponerse de acuerdo como familia y tomar posesión de aquello que ya estaba previsto, de aquello que ya estaba, ese departamento ya estaba construyéndose mientras ellos todavía no estaban ni orando por ese departamento. Ya estaba o era parte de la provisión de Dios para esta familia. Ha sido una alegría cuando ellos lógicamente se han ido a vivir. No importa. Podían estar sobre el piso. No importa. ¿Se dan cuenta? Ahora era su departamento. Ahora es el lugar donde ellos sienten que están como pagando y construyendo su vivienda, su casa. El lugar de ellos, los papeles ahora están a su nombre. Entonces, toda provisión, el momento que estamos en Cristo, en la cruz, salvos, cubiertos por la sangre del Señor, así como en el Edén, está provisto. Dios hizo a través de la cruz una nueva creación. Yo me imagino que era más o menos como esto. Voy a poner árboles van a necesitar economía. Voy a poner árboles de economía para que ellos puedan ser bendecidos. Voy a poner árboles de sanidad. Dice que las hojas, hay un árbol, dice la palabra, que sus hojas son medicina para las naciones. Yo creo haciendo referencia a Cristo. Voy a poner un árbol que sea medicina para sus cuerpos. Voy a poner otro árbol que sea la bendición de tener hijos. Porque hay gente que no tiene hijos y que sufre por eso. Voy a poner un árbol y así yo creo que Dios armó en el Getsemaní, ahí donde Jesús estaba crucificado, nuevamente habló a todas las áreas, a todos los lugares, a todos los rincones. Y empezó a construir un lugar donde tú puedas vivir con toda la bendición y el favor de Dios. Y sin ninguna pena y sin ninguna tristeza. Entonces, en ese lugar, después, como el cherry de la torta, como su creación más maravillosa. En este caso, no era un hombre que estaba siendo nacido del polvo de la tierra, era un hombre que estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros, a través de esa muerte, podamos ser resucitados juntamente con Él y sentados en gloria y en posición de autoridad, ahora en un nuevo jardín, ahora en un nuevo lugar de provisión. Y este nuevo lugar de provisión que es nuestro Edén, hoy día es el Getsemaní. Hoy día es el lugar a través del cual tenemos que estirar nuestra mano y tomar para nosotros todo aquello que Dios ha provisto para nuestras vidas. Todo aquello que Dios ha provisto para nuestras vidas. Por eso es que a veces, cuando vamos delante del Señor, y perdón, Orlandito, nuevamente hablando de la situación de Orlando, es que este es un milagro ahora. Amén. Entonces quiero tomar eso. Yo creo que en su oración, ellos decían, Señor, tú sabes que necesitamos un departamento. Te pedimos por una casa propia.
¿qué le estaría diciendo? ¿Qué estaría pensando el Señor con una oración como esa? Yo creo que estaría diciendo miércoles, como hemos leído en Salmos 95, estos tienen problemas porque no conocen lo que es de ellos. El departamento ya era una provisión para ellos, porque es una familia, tienen hijos. Dios quiere que una familia tenga una casa y un lugar donde vivir. Dios quiere que una familia tenga bendición, incremento, tenga hijos, tenga favor. Claro que Dios quiere eso, es su corazón. Nosotros, dice la palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre de todos nosotros no nos dará el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a estas verdades eternas, a esta revelación de la palabra y de la cruz. ¿No nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Yo creo que la oración correcta es: Señor, bueno, hasta aquí me he restaurado, vivo feliz con mi esposa, tengo 3 hijos hermosos. Señor, es tiempo, necesito tomar la casa que tú ya has previsto para mí. La quiero ver, la quiero tocar y quiero llevar a toda mi familia a ese lugar. Porque esto no es un cuento, esto es el Señor obrando a través de nosotros. Él como cabeza de familia junto con Anita puede decir: ok, Señor, estamos listos. Ahora tomamos ese favor y esa bendición porque creemos que es para este tiempo, porque hemos arreglado todas nuestras cosas. Estamos listos para esta bendición. ¿Y qué pasa cuando haces una oración así? El cielo se abre. La cruz inmediatamente empieza a moverse. ¿Por qué? Porque hay un hijo que sabe cuál es su provisión, sabe qué es lo de él y lo está reclamando y lo quiere hacer físico, porque todo esto está en un ámbito espiritual como es el reino de los cielos. Hay alguien que está golpeando la puerta, dice la palabra, el que toca se le abrirá. Hay alguien que ha encontrado en la palabra que esta cruz, con un Cristo muerto, dice empobrecido para que tú seas enriquecido, ahora quiere de favor traer a tu vida, de gracia, traer a tu vida algo que ya estaba ahí. Es alzar la mano y tomar. Miren, 1 año en sus fuerzas, 1 mes, cuando tocaron o cuando fueron al lugar correcto. Y el lugar correcto no era otro banco. El lugar correcto era ir delante de Dios y decir: Señor, esta es mi bendición. No sé de dónde sale, pero yo la tomo en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? No se trata de una institución financiera, sino se trata de encontrar tu lugar en Dios. Entonces hay una provisión para toda área de tu vida. Dios te volvió a poner en el mismo lugar que tenías cuando estabas en Génesis, en la creación. En Mateo, capítulo 10, el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 7 y 8 dice: y yendo, prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué predicas el reino de los cielos? Porque ahora somos parte del reino de los cielos. ¿Qué dice el 8? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Quién tenía la instrucción de hacer eso? ¿Jesús? No. ¿A quién está dando la instrucción? A los discípulos. ¿Quiénes tenían que ir y sanar?
¿Qué es lo que hacemos ahora? Y a veces en nuestra oración le decimos: Señor, te pedimos que nos sanes. Pero ¿cómo Dios lo estableció? Miren en Hechos capítulo 3. Esto es muy importante, sumamente importante. Hechos 3, del 1 al 9. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué le dijo? Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía este apóstol? Lo mismo que tenemos todos nosotros: una nueva posición en el reino, un nuevo Edén lleno de provisión, que hoy día se llama, es la cruz. Entonces él le dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La comisión para ir y sanar, entonces, no es la oración que tú haces al Padre para que te sane, es el poder que Dios ha puesto en tu vida para hablar a la enfermedad y que esta enfermedad se mueva de tus circunstancias o se mueva de las circunstancias de tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese clamor de decir: Señor, sáname, es como decir a Adán, o como decir a Adán: Señor, te pido por que me des alimentos, y tiene todos los árboles alrededor para comer. Una oración así, ¿será que puede ser respondida? Señor, sáname. Cuando Dios ya ha previsto en la cruz del Calvario, en la vida de Jesús, la sanidad para nuestros cuerpos, entonces, ¿cómo debería ser la oración? Debería ser: Señor, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús es sano. Porque tú tienes un depósito en tu vida que es la provisión de Dios para ser de bendición y para ser de bendición en tu vida. Por eso en Santiago dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos, únjanlo con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Por qué no dice: pidan a Dios por su sanidad? Porque Dios ahora, después de derramar o después de construir ese jardín y derramar su sangre y quebrar su cuerpo en esa cruz, la autoridad la ha dejado a la iglesia del Señor. Por eso dice: llamen a los ancianos. Porque podía decir: si alguien está enfermo, apártese a un lugar, a un cerro, a un lugar separado, y pida al Señor hasta que sea sano. Dios lo puede hacer, por supuesto que sí, Él es soberano. Pero mirando los hechos, mirando esto que estamos viendo, estos versículos, dice: llame a los ancianos, oren por él, porque ellos tienen el poder, así como el apóstol en ese templo, con ese cojo, de decir: lo que tenemos, ministramos a tu vida, sé sano en el nombre de Jesús. En Marcos, el capítulo 11, el versículo 23. Porque de cierto os digo que que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os
vendrá. Entonces aquí hay una promesa. Aparentemente hay montes en la vida de las personas. Y sí, hay montes. Yo puedo decir que hay montes. Uno y otro monte. Pero dice la palabra que Dios ha puesto una autoridad en tu vida por causa de la provisión anticipada de Dios en la cruz del Calvario, para que tomes autoridad sobre ese monte, sin dudar, con fe, creyendo, sabiendo que será hecho, que diga que ese monte se mueva, que esa circunstancia se mueva, que esa dificultad se mueva, lo que diga, pidiendo, orando, crean que lo recibirán y vendrá a ustedes. Entonces, hay principios por los que nos movemos y estos principios, si no resultan, ¿para qué estamos? ¿Se dan cuenta? Yo le digo eso al Señor: Señor, necesito una sanidad sobrenatural sobre mi vida. Y así como dice la palabra, necesitamos hablar a la enfermedad, hablar al monte, que se mueva. Dice, háblale al monte y que se mueva. Luego dice que nosotros deshacemos las obras de las tinieblas. Hay enfermedades que vienen como consecuencia de Satanás queriendo destruir nuestras vidas. Luego hay todo tipo de enfermedades. Pero lo que dice la palabra es que nosotros debemos hablar a la enfermedad. No dice, habla a Dios de tu enfermedad, sino dice, lo que tú tienes, que es el depósito de Dios, sácalo afuera y habla a la enfermedad. A veces nosotros, cuando tenemos un problema así, y digo nosotros porque yo no me excluyo, le digo, Señor, me tienes que ayudar con este asunto, a veces no me siento muy bien, esta es una condición, dicen que es por estrés, dicen que es por muchas cosas, no me importa por qué sea, pero la cosa es que yo decía, yo iba a Dios y a Él le decía de mi enfermedad. El Señor, yo creo que me miraba y me decía, mira, ¿qué puedo hacer? Ya está todo, está en la cruz. ¿Y cómo puedo manejar este asunto? No te puedo ayudar, David. Está ahí, esa es tu provisión. Entonces, con esta palabra he agarrado que he dicho, Señor, hablo a este monte. Ahora le voy a hablar a este monte y este monte va a saber que aquí hay un hijo del reino. Que aunque sea, dice, el más pequeño, como hemos leído al respecto de Juan, el más pequeño en el reino es mayor que él. Y él es mayor que todos los profetas. Señor, has puesto autoridad en mi vida. A través de la cruz has traído toda provisión en mi vida. Por tanto, quiero tomar autoridad sobre esta enfermedad. Y le hablo a la enfermedad. Te vas en el nombre de Jesús. No te acepto en mi vida. ¿Saben? Yo he escuchado alguna vez que hay gente que con todo cariño le habla a su enfermedad. No podemos hablar a la enfermedad con todo cariño. Porque la enfermedad no es una bendición de Dios sobre nuestras vidas. No podemos hablar con cariño a las circunstancias. Tenemos que enojarnos con las circunstancias. Miren lo que dice Efesios. No, por la enfermedad, pues, ¿no? Miren lo que dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra posición. Este es un reino que está en conflicto. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra todo este movimiento espiritual que está tratando de doblegar nuestra fe. Sí, por supuesto que no maldecimos nuestros cuerpos, bendecimos nuestros cuerpos, porque Dios nos los ha dado. De hecho, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero no te asocias con la enfermedad.
No te asocias con la enfermedad. Como dice aquí, tenemos una batalla. Tomas autoridad sobre ese monte. Tomas autoridad sobre esas circunstancias, sobre ese negocio, sobre ese problema, lo que sea que estás pasando. Tenemos un Dios que ha hecho o ha previsto anticipadamente nuestra posición actual en Él. Y es algo que no podemos dar por hecho ni dejarlo pasar. Es algo que tenemos, con lo que tenemos que vestirnos y andar en esa autoridad. Para concluir, en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitamos empezar a asumir riesgos, sabiendo que toda provisión Él ya la ha dejado establecida en la cruz del Calvario. Necesitamos empezar a asumir riesgos de fe, sabiendo que todo el favor de Dios es ahora a nuestro favor, y sabiendo que la posición de autoridad en la que nos ha puesto el Señor, como dice la palabra, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, no es la posición que tenía ningún hombre antes de nosotros. Nosotros en Cristo estamos sentados en esos lugares para tomar autoridad sobre todas nuestras circunstancias. No te olvides que servimos a un Dios que de forma anticipada ha previsto todos los elementos para que tú puedas vivir una vida victoriosa, una vida con una salud sobrenatural, una vida con negocios que son por encima del promedio, que dan más, una vida que está libre de toda opresión, una vida que está libre de toda condenación, porque el Señor lo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra construye nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tu palabra construye nuestras vidas. Tu palabra construye nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque si algo se perdió en el jardín del Edén, en el Getsemaní, ahí donde nuestro amado Jesús entregó el cuerpo y la sangre, ahí donde nuestro amado Jesús escogió en obediencia el dolor y el sufrimiento, fue recuperado y fue restaurado para bendición y favor en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser, así como los apóstoles y los grandes hombres de Dios, una extensión de ese favor y de ese amor a aquellos que no te conocen, trayendo libertad, sanando a los enfermos. Señor, siendo de bendición en esta ciudad. Señor, ayúdanos a ser las personas que tú soñaste que fuéramos. Lo que tú has comenzado en nuestras vidas, sabemos que tú lo vas a terminar. Señor, te bendecimos por esto. Esperamos en esto. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes para tomar los desafíos de fe que tú nos llamas a tomar en este tiempo. Señor, te oramos en el nombre de Jesús. Amén.